En el ayuntamiento, después de esperar a mi prometido Elías Miller durante 3 horas, cansadamente envié un mensaje: rompamos, Elías Miller, pero tan pronto como salí del ayuntamiento, me encontré con mi jefe, Jackson Hayes, CEO. También se casa hoy, señora. Hayes quiere casarse conmigo. Pensando en el mensaje que Elías Miller acababa de enviar: Lani, deja de ser dramática, Lily está muy enferma, escucha, hablemos de obtener nuestro certificado de matrimonio en un par de días. Una idea repentinamente apareció en mi cabeza, sonreí a Jackson Hayes y respondí: vale, hoy era el día en que Elías Miller y yo debíamos obtener nuestro certificado de matrimonio, después de esperarlo durante 3 horas en el ayuntamiento. Finalmente lo comuniqué por teléfono. Pero fue su ex idealizada, Lily Davis, quien respondió: ¿dónde está Elías Miller? Elías está cocinando para mí, señora. Miller, ¿hay algo que necesite? Di una mueca sarcástica. Elías Miller y yo habíamos estado juntos durante 2 años y nunca supe que él cocinaba. Justo entonces, la voz de Elías Miller llegó del otro lado de la línea. Lani, Lily casi se desmaya hoy y su familia no está. Solo la estoy cuidando. Apreté mi teléfono con fuerza. Elías Miller, solo te pregunto una cosa. ¿Seguirás viniendo a buscar nuestro certificado de matrimonio conmigo hoy? Lani, no puedo irme ahora mismo. ¿Cuál es el problema de obtener el certificado un par de días después? El tono de Elías Miller era algo impaciente. Justo cuando estaba a punto de hablar, escuché débilmente la exclamación de Lily Davis desde el otro lado del teléfono. ¡Ay, eso es sexy! Entonces la llamada se cortó sin siquiera verla. Podía imaginar los ojos de Elías Miller llenos de preocupación mientras consolaba a su ex idealizada desde que Lily Davis regresó. Si ella incluso llorara levemente frente a Elías Miller, se vería completamente dolido. Nunca recibí ese tipo de trato. En Elías Miller ojos, se suponía que debía ser sensata y comprensiva, él nunca se dio cuenta, y que yo también era una mujer, a veces necesitaba su cuidado. Mi corazón se encogió instintivamente, pero no dolió tanto como esperaba. Al escuchar el tono de marcar, respiré hondo, una curva burlona jugando en mis labios, y cansadamente envié un mensaje: Elías Miller, rompamos, basta. Ya que Elías Miller quería consolar a su ex idealizada, yo lo haría posible por ellos. Justo cuando salía del ayuntamiento vi a Jackson Hayes parado en la puerta, mi jefe, el director ejecutivo de Hayes Corporation. Me detuve, ligeramente sorprendida. Como la secretaria de Jackson Hayes, no tenía idea de que esto estaba en su agenda hoy. Director ejecutivo, ¿también se casa hoy? Los ojos oscuros de Jackson Hayes me recorrieron, y tarareó en voz baja una afirmación. Bueno, felicitaciones. Había querido preguntar por qué se casaba solo, pero recordando que como secretaria, no debería sobrepasar indagar sobre los asuntos privados de mi jefe, me tragué las palabras. Jackson Hayes sonrió levemente. Señora Hayes, ¿quieres casarte conmigo? Me quedé atónita. ¡Qué casualidad! ¿A Jackson Hayes también lo habían dejado plantado? La voz de Jackson Hayes era baja y firme. En fin, ahora mismo tú y yo estamos solos, pensando en el mensaje que Elías Miller acababa de enviar. Lani, deja de dramatizar, Lily está muy enferma. Escucha, hablemos de conseguir nuestro certificado de matrimonio en un par de días. De repente se me ocurrió una idea. Le sonreí a Jackson Hayes y le respondí: vale. Menos de 10 minutos después, tenía en la mano un certificado de matrimonio recién emitido. Al mirar la foto me pregunté si había sido un poco impulsiva. ¿Qué? ¿Arrepentido?, preguntó Jackson Hayes en voz baja. Fruncí los labios y repliqué: director, ¿está enfadado con la señora Evans? Como su secretaria, conocía algunos asuntos privados de mi jefe e incluso le había ayudado a elegir regalos, aunque no la conocía, una mujer a la que Jackson Hayes dedicaría tantos cuidados. Debe tener una relación inusual con él. Jackson sí me miró, su voz muy débil. No está calificada, señora Hayes, lo entenderá más tarde. Generalmente obedecía a mi jefe, después de todo, él era quien me pagaba. Sin embargo, sentí que la mirada de Jackson Hayes ahora mismo tenía un toque de melancolía, que no encajaba con su personalidad dominante de director ejecutivo. Después de separarme de Jackson Hayes, volví a mi apartamento estudio. Cuando estaba con Elías Miller, no vivíamos completamente juntos, así que compré este apartamento estudio para mí. En casa, lo primero que hice fue eliminar y
Bloquear toda la información de contacto de Elias Miller. A partir de entonces él seguiría su propio camino, y yo seguiría el mío. No, de repente recordé que mi propio camino ahora incluía a Jackson Hayes. Dijo que me daría una semana para adaptarme. Y luego tendría que mudarme con él, pensando en tener que enfrentarlo casi las 24 horas del día en el futuro. Es mi jefe durante el día, y luego en esa noche de repente me sentí un poco nerviosa. Me pregunté por qué Jackson Hayes sugirió matrimonio. También estaría enojado con la señora Evans. Solo había sido su secretaria durante un mes y no nos conocíamos mucho, y aún así, acepté. Pensando en el rostro de Jackson Hayes, ¿podría haberme dejado influenciar por su apariencia? Mientras soñaba despierta, mi teléfono sonó de repente. Era un número desconocido. Lainey Hayes, ¿me bloqueaste? La voz áspera de Elias Miller llegó del otro lado, y pude imaginar su expresión sombría en ese momento. Así era él. Después de estar juntos tanto tiempo, cada vez que me enfadaba, pensaba que estaba siendo dramática y se molestaba de inmediato. Me pregunté por qué era tan ciego cuando Lily Davis estaba constantemente siendo dramática frente a él. Antes de ayer lo habría complacido, lo habría apaciguado, pero ahora, sí, rompimos, ¿porque te mantendría desbloqueada? Mi tono burlón pareció irritar incluso a Elias Miller. Además, puedes dejar de ser irrazonable. Si quieres obtener tu certificado de matrimonio, podemos ir mañana. Me reí exasperada. Elias Miller, eres el único hombre del mundo, has perdido tu oportunidad. Tras decir eso, colgué y lo bloqueé enseguida, todo de golpe. Al día siguiente bajé a trabajar y justo al salir del barrio, un coche se detuvo a mi lado. Era un coche familiar, el de Elias Miller. Se bajó y se acercó a mí preguntándome de inmediato, Lainey Hayes, ¿ya has terminado de ser dramática? Puedes ser sensata. Bloquear a alguien es infantil. Puse los ojos en blanco exasperada. Señor Miller, ¿sufre de amnesia? Ya hemos roto. Elias Miller me miró fijamente, como si solo entonces se diera cuenta de que no bromeaba. Lily estuvo muy enferma ayer, solo la estaba cuidando. Si te enojas por eso, te pido disculpas. Su disculpa fue muy superficial. Lamenté haber juzgado mal a las personas cuando lo elegí como novio en aquel entonces. Suspiré. Suavemente dolida por mi yo del pasado, lo miré. Elias Miller, ambos sabemos cuál es tu relación con Lily Davis. Como tu exnovia, te daré un consejo amistoso, juzga mejor a las personas. Hazte a un lado. Lainey Hayes, ¿qué quieres decir? ¿En qué te ha ofendido Lily? Es solo mi buena amiga, dijo Elias Miller enojado. Claro, era la niña de sus ojos. No me permitiría decir ni una palabra mala de Lily Davis. Me encogí de hombros con indiferencia, aparté a Elias Miller y levanté la mano para parar un taxi. En ese momento un Bentley negro se detuvo a mi lado. El conductor se bajó y se acercó rápidamente hablándome con respeto. Señora. Hayes, el señor Hayes tiene algo hoy, así que me pidió que la recogiera para el trabajo. Me quedé atónita durante varios segundos antes de darme cuenta de que el señor Hayes al que se refería el conductor debía ser Jackson Hayes. Esto debe ser un efecto secundario de un matrimonio prematuro. Casi olvido que me casé con él. Ayer, antes de que pudiera hablar, Elias Miller miró al conductor en estado de shock y preguntó primero, ¿cómo la acabas de llamar? El conductor lo miró, este es el porqué de mi jefe, Fay, por supuesto, la llamo señora Hayes. Elias Miller estaba aún más incrédulo. Lainey Hayes, cuando te casaste ayer, pronuncié ligeramente dos palabras, ignoré a Elias Miller y me subí al auto. Esta noticia debe haber sido un golpe para Elias Miller, ya que siempre había tenido tanta confianza en mí, creyendo que no podría vivir sin él. Incluso cuando me abandonó por Lily Davis una y otra vez durante nuestras citas, siempre terminaba perdonándolo, pero esta vez no lo haría. De regreso en la empresa, rápidamente me puse en modo trabajo, primero organizando los documentos de varios departamentos que necesitaban la aprobación de Jackson Hayes, luego entregándoselos a su asistente, Sean Thompson. Sean Thompson no tomó los documentos, pero sonrió y dijo, señora Hayes, de ahora en adelante entregará los documentos usted misma.
Yo estaba un poco indeciso cuando de repente me ascendieron a secretario del director ejecutivo. Sean Thompson me había dado muchas precauciones, una de las cuales era no entrar en la oficina de Jackson Hayes sin permiso. Sean Thompson explicó, el director ejecutivo indicó que la señora Hayes ahora podía entrar y salir de su oficina libremente. Su tono era algo significativo y supuse que probablemente sabía que Jackson Hayes y yo habíamos obtenido nuestro certificado de matrimonio. Bien, sosteniendo los documentos, toqué a regañadientes y entré. Aún no sabía cómo enfrentarme a Jackson Hayes. El jefe se había convertido en esposo, y seguro que sería un poco incómodo. Detrás del gran escritorio, Jackson Hayes estaba concentrado leyendo documentos. Rápidamente dejé los documentos con la intención de escabullirme sigilosamente. Señora Hayes, la voz tranquila habitual del hombre sonó detrás de mí. Respiré hondo, puse una sonrisa profesional y me giré para preguntar, director ejecutivo, los documentos están sobre la mesa. ¿Alguna otra instrucción? Jackson Hayes dejó el bolígrafo, se recostó en su silla, cruzó los brazos y me miró con una media sonrisa. Levanté una mano para tocarme la cara. Me puse maquillaje ligero esta mañana. Manchado, tras un momento de silencio, Jackson Hayes se quedó atónito. ¿Por qué habló? ¿Has desayunado? Respondí rápidamente. Director ejecutivo, ¿quieres comprar el desayuno? Voy ahora mismo. Sean Thompson me había pedido que pidiera el desayuno para Jackson Hayes varias veces. Jackson Hayes frunció los labios, bromeando. La señora Hayes es una empleada realmente dedicada y responsable. Supongo que sí, de lo contrario, ¿por qué el director ejecutivo ascendería de repente a una recién llegada como yo a tu secretaria? No estaba siendo nada humilde después de todo, aparte de esta razón, no se me ocurría ninguna otra. Originalmente había solicitado el departamento de diseño, pero me informaron que me habían contratado como secretaria del director ejecutivo. Si no fuera por el doble de salario, no habría querido este trabajo de secretaria. Al oír esto, los ojos de Jackson Hayes parpadearon, levantó un dedo y señaló hacia la mesa de centro. Ahí está el desayuno, cómelo. Hice una pausa, mirándolo confundida, sin entender a qué se refería. Jackson Hayes repitió con paciencia, tus problemas estomacales son por no comer. A tiempo, sobre todo saltándome el desayuno, que el desayuno es para ti, tómate un poco, mi jefe me trajo el desayuno. Tenía un mal presentimiento sobre esto, y como sabía que tenía problemas de estómago pensando esto, también lo pregunté en voz alta. CEO, ¿cómo sabe que tengo problemas de estómago y cómo sabe que me salto el desayuno? Dijo Jackson Hayes casualmente, usted es mi secretaria, ¿no debería saber un poco sobre usted? Hizo una pausa, luego me miró de nuevo y dijo, señora Hayes, ¿ha olvidado que no solo es mi empleada ahora, sino también la persona en mi certificado de matrimonio? No quiero quedar viudo justo después de casarme. Sus palabras sonaron despiadadas, pero me encogieron un poco el corazón, y una calidez repentina brotó en mis ojos. Elias Miller y yo llevábamos 2 años juntos, y nunca se dio cuenta de mi estómago sensible, y mucho menos me recordó que comiera a tiempo. Recordé una vez que me dolía el estómago y estaba muy incómoda. Lo llamé y le pedí que me comprara un medicamento. Simplemente respondió, cómpralo tú mismo. Tengo un asunto urgente ahora mismo. Antes de que pudiera hablar, colgó sin dudarlo. Más tarde supe por accidente por su amigo que el asunto urgente de Elias Miller ese día era recoger a Lily Davis, que acababa de llegar al aeropuerto. Sabía que con Elias Miller, siempre iría tras Lily Davis. Quizás en ese entonces, solo estaba conmigo porque Lily Davis aún no había regresado. Yo solo era una sustituta. La señora Hayes, el agradable y fresco aroma del hombre me inundó las fosas nasales. De repente volví a la realidad, al ver el hermoso rostro de Jackson Hayes magnificado ante mis ojos. Mi corazón se aceleró inexplicablemente. Director, algo anda mal, sobresaltado por Jackson Hayes, todas esas emociones reprimidas que acababa de sentir se desvanecieron. Jackson Hayes levantó una mano y me dio un ligero golpecito en la frente. ¿Por qué estás soñando despierta? Date prisa y come tú. Desayuno. Este pequeño gesto me sonrojó un poco.
Miré hacia la puerta instintivamente, preocupada por si alguien entraba en ese momento. Aunque me había casado con Jackson Hayes, no quería que la gente de la empresa lo supiera, de lo contrario habría un sinfín de chismes. Jackson Hayes vio mi actitud cautelosa y no pudo evitar fruncir el ceño. No se preocupe, mi oficina no es un lugar al que cualquiera pueda entrar. Me acerqué rápidamente a la mesa de centro y cogí el desayuno. Luego lo llevaré a mi escritorio para comer. Señora Hayes, si se lleva el desayuno de mi oficina, ¿no le da miedo que la malinterpreten? Hice una pausa, y parecía que tenía razón. Volví a sentarme en silencio en el sofá cercano, riéndome torpemente. Entonces lo comeré aquí antes de irme. Solo entonces Jackson Hayes regresó a su escritorio satisfecho y continuó mirando documentos. En ese momento, la oficina estaba demasiado silenciosa, lo que me hizo temer masticar demasiado fuerte para no perturbar la paz. Tenía que admitirlo, el desayuno de Jackson Hayes me gustó mucho. Parecía una persona muy considerada. Instintivamente me fijé en el hombre detrás del escritorio, noble y distinguido, sorprendentemente guapo, normalmente en la empresa. A menudo veía a algunas compañeras enamoradas de Jackson Hayes. Antes solo lo veía como mi jefe, pero ahora, mirándolo seriamente, era realmente atractivo. Era difícil imaginar que realmente me había casado con él. Quizás percibí mi mirada. Jackson Hayes levantó la vista. Retiré la mirada apresuradamente, terminé el último bocado del desayuno y me levanté, diciendo, director ejecutivo, ya terminé de comer, volveré al trabajo. Al llegar a la puerta, la suave voz del hombre sonó detrás de mí, señora Hayes, cenemos juntos esta noche. Ni acepté ni me negué, simplemente salí corriendo. Principalmente, no soportaba que me llamara señora Hayes todavía. Antes con Elias Miller, siempre lo perseguía. Ahora ser tratado así de repente y por mi propio jefe, me hizo sentir bastante incómodo. Pronto era hora de salir, terminé mi trabajo a las 7 en punto, miré la oficina del CEO, todavía iluminada, me pregunté cuándo se iría, si se había olvidado de la cena esta mañana, estaría bien si se olvidaba, de lo contrario. Enfrentar la cara de Jackson Hayes por mucho tiempo, mi pobre corazón no podría soportarlo. Justo cuando estaba pensando, apareció un mensaje de texto, Jackson Hayes, encuéntrame en el estacionamiento, suspiré suavemente, resignado, y me dirigí al estacionamiento. Señora Hayes, ¿está esperando a alguien? De pie en el vestíbulo del ascensor del aparcamiento, me encontré con Ryan Johnson, el director de marketing. Asentí sí. Ryan Johnson me miró fijamente. Lani, ¿cuándo tienes tiempo? ¿Cenemos juntos algún día? Fruncí el ceño ligeramente. Cuando me incorporé a la empresa, Ryan Johnson solía invitarme a cenar. Me había negado muchas veces, pero él insistía. Sabía perfectamente sus intenciones. Justo cuando estaba a punto de negarme, sonó mi teléfono. Al ver que era Jackson Hayes, respondí rápidamente. Hola, salida B. Jackson Hayes dijo con calma, vale, enseguida voy. Después de colgar, saludé a Ryan Johnson y me apresuré hacia la salida B al ver el Bentley de esta mañana. Abría la puerta trasera para entrar, solo para oír la voz tranquila de Jackson Hayes desde el asiento del conductor. Señora Hayes, ¿de verdad cree que soy su chofer? Ya estoy acostumbrado. Reí entre dientes con torpeza y me senté en el asiento del copiloto. Jackson Hayes me miró. La señora Hayes es bastante popular, ¿por qué el tono sarcástico? Me tomó un momento darme cuenta de que me acababa de ver hablando con Ryan Johnson. Podría ser, Jackson Hayes, ¿no estás celoso, lo estás? Al darme cuenta de esto, mi coraje aumentó de repente y me dirigí a él por su nombre completo. Jackson Hayes dio un suave bufido y no respondió, arrancó el auto y se fue, pero claramente lo vi tensarse un poco, la incomodidad de tener sus pensamientos expuestos. Este hombre se enamoró de mí, de ninguna manera. El restaurante al que fuimos era un restaurante de lujo. Mientras esperábamos nuestra comida, fui al baño. Al salir del baño, vi a Jackson Hayes hablando por teléfono en el pasillo del restaurante. Acababa de colgar. Estaba a punto de caminar hacia él cuando de repente vi una figura familiar chocar con Jackson Hayes. Parecía un golpe accidental, pero ¿no era esa mujer Lily Davis?
Lo siento mucho. Lily Davis se disculpó con Jackson Hayes con una expresión nerviosa, su voz dulce y almibarado, dándome escalofríos. Jackson Hayes dio un gran paso atrás y la miró. Lily Davis parecía aún más tímida. Hola, señor. ¿Podría darme su número? Jackson Hayes pronunció 2 palabras insulsas. No, gracias. Luego se alejó. Lily Davis golpeó el pie con frustración. Observé esta escena, una mueca fría jugando en mis labios. Lily Davis claramente estaba tratando de coquetear con Jackson Hayes. Si Elias Miller lo supiera, me pregunté qué pensaría. Después de todo, Lily Davis era su ex idealizada, pura e inocente en su mente. De vuelta a la mesa, los platos ya habían llegado. Me sorprendí un poco. Jackson Hayes había pedido todos mis platos favoritos, parecía conocerme de verdad. Solo íbamos a la mitad de la cena cuando una voz familiar nos interrumpió. Señora Miller, ¿qué hace aquí? Ni siquiera necesité levantar la vista para saber que era Lily Davis. Inmediatamente después, escuché la voz enojada de Elias Miller. Lani Hayes, ¿rompiste conmigo porque encontraste a otro hombre? Inicialmente tenía la intención de ignorarlos, pero al escuchar sus preguntas dirigidas a mí, no me pareció gracioso, sino que repliqué: ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tiene que ver contigo? Lily Davis parecía algo agraviada. Pero este es un restaurante de lujo para parejas y tú con otro hombre no iba a complacerla. ¿Qué es este tu restaurante? ¿Crees que no puedo permitirme comer aquí o que no puedo venir aquí con otro hombre? Hombre, pero cuando Elias Miller me oyó hablar de su ex idealizada de esa manera, su rostro se ensombreció aún más. Lani Hayes, claramente estás equivocada. ¿Por qué estás siendo tan agresiva? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué estás con él? Mi identidad no es asunto tuyo, sonó una voz tranquila. Jackson Hayes, que había estado de espaldas a ellos, se giró lentamente. Su fría mirada los recorrió a ambos. Viendo a Jackson Hayes, Lily Davis se quedó atónita al principio. El indicio de triunfo en sus labios se convirtió gradualmente en celos. El hombre en el que acababa de estar interesada, porque estaba aquí. Elias Miller estaba claramente intimidado por el aura fría de Jackson Hayes. Me acerqué a Jackson Hayes. Enlacé mi brazo con el suyo y dije con una ligera sonrisa: déjame presentarte, este es mi marido, Jackson Hayes. Kate Jackson Hayes no es tu jefe. Elias Miller se sorprendió, había pensado que el hombre le resultaba familiar. El director ejecutivo de Hayes Corporation, lo había visto de lejos en un banquete una vez. Solo entonces recordé eso cuando me contrataron como la secretaria de Jackson Hayes. Se lo comenté a Elias Miller, y en ese momento él solo dijo con desdén: alguien de su estatus probablemente solo valora tus habilidades. Para él, yo no tenía cualidades que le agradaran a Jackson Hayes, pero olvidó que una vez fui uno de los 3 estudiantes más guapos de nuestra universidad. Jackson Hayes me miró y dijo con calma: soy el jefe de Lani, pero ahora también soy su esposo. Señor Miller, ya que conoce mi identidad, no debería molestar más a mi esposa. Ni siquiera miró a Elias Miller. Aunque Elias Miller era un heredero adinerado, no era rival para Jackson Hayes. Se sentó, solo pudo mirarme fijamente. Lily Davis apretó los puños. Señora Miller, ¿no se suponía que debía obtener su certificado de matrimonio con Elias ayer? ¿Cómo es que está casada con el señor Hayes? Todavía no podía creer que tuviera tanta suerte. Dije con frialdad: bueno, tengo que agradecerle. Si no te hubieras aferrado a Elias Miller ayer, podría haber extrañado a Jackson. Hice una pausa, levantando una ceja. Pero Lily Davis, pareces bastante interesada en todos mis hombres. Saqué mi teléfono. Lo toqué un par de veces y se lo di a Elias Miller. Elias Miller, mira a la chica pura y amable que tienes en tu corazón. No tenía la intención de llegar tan lejos, pero desafortunadamente, Lily Davis insistió en provocarme. Este vídeo era de ella tratando de coquetear con Jackson Hayes, que yo había grabado. Lily Davis también se inclinó para mirar, luego sus ojos se abrieron de par en par. Elias Miller no era estúpido. Ciertamente entendió las intenciones de Lily Davis hacia Jackson Hayes en ese momento, pero ya sea para salvar las apariencias o para elegir creerle a Lily Davis, me miró con una expresión fea. Lani Hayes, sé exactamente qué tipo de persona es Lily. ¿Qué crees que prueba este vídeo? Mírate a ti mismo como mi prometido, te das la vuelta y te casas con alguien más. Estuviste enrollada con un chico rico por un tiempo, solo fingiendo romper conmigo. Escucha estas palabras que dijo Elias Miller, cada una culpándome a sus ojos. Lo había acusado de engañarme, fue realmente ridículo, debo haber estado loca para que me gustara en ese entonces. Lee. L.Y. Davis dio un suspiro de alivio ante las palabras de Elias Miller. Un destello de triunfo brilló en sus ojos, sabía que Elias Miller siempre la apoyaría.
dije burlonamente. Elías Miller, no importa lo que pienses. Ahora he cumplido tus deseos con Lily Davis, y estoy casado, sigamos adelante. Si nos volvemos a encontrar, finjamos que no nos conocemos. Elías Miller estaba a punto de hablar cuando Jackson Hayes lo interrumpió fríamente. Señor Miller, antes de casarnos ayer, Lani y yo teníamos una clara relación superior-subordinado, aunque no necesitamos explicarle nada. No quiero escuchar a nadie calumniar a mi esposa. Con eso, recogió mi bolso, tomó mi mano y dijo, vámonos. Dejé que me sacara del restaurante. Había pasado mucho tiempo desde que alguien me había defendido así. En este momento, mi corazón cansado pareció encontrar un toque de paz y un ligero aleteo. Pasó una semana en un instante. Me adapté lentamente a mi relación con Jackson Hayes, aunque en el trabajo no me trató de forma especial debido a nuestra relación. En la vida, sin embargo, debo decir que fue un muy buen esposo, muy atento y considerado. De repente me sentí muy afortunada de que me hubieran dejado plantada en el ayuntamiento ese día, solo para casarme con Jackson Hayes. Pero aún no había descubierto si Jackson Hayes realmente había sido dejado plantado ese día y se había casado conmigo en un ataque de ira. Se lo pregunté una vez y simplemente sonrió, diciendo que aún no era el momento adecuado. Después de eso, no volví a preguntar. Según nuestro acuerdo previo, también me mudé a la mansión de Jackson Hayes. Sin embargo, Jackson Hayes ya se había ido de viaje de negocios justo después de que me mudé, lo que evitó la incomodidad inicial de vivir juntos, aunque él no estaba aquí. Todavía me recordaba comer a tiempo todos los días. Mis problemas estomacales no habían empeorado durante este tiempo. Después del trabajo de hoy, volví a mi apartamento tipo estudio para empacar algunas cosas para llevar a la mansión. Al salir del apartamento sopló una ráfaga de viento otoñal, un poco frío. Caminé hacia la intersección para tomar un taxi cuando una sombra oscura apareció de repente detrás de mí, acercándose cada vez más. Estaba a punto de acelerar el paso, pero una mano grande me agarró. Grité de miedo. Ah, Lainey, soy yo, la voz de Elías Miller. Todavía sobresaltada, levanté la vista y realmente era Elías Miller. Elías Miller, ¿qué haces aquí? Te he estado esperando durante días y finalmente te encontré. Elías Miller me miró, un fuerte olor a alcohol flotando en su aliento. Fruncí el ceño con fuerza y le quité la mano con fuerza. Ya hemos roto porque estás esperando. Yo, Lainey, resulta que tenías razón. Lily Davis me mintió. Solo quería encontrar un hombre más rico. Parecía que Elías Miller no estaba del todo convencido de Lily Davis después de ver el vídeo ese día, tal vez incluso la investigó. Arqueé una ceja. Felicitaciones por finalmente verla claramente, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? La expresión de Elías Miller se atenuó. Lo siento, Lainey, podemos no romper. Sus palabras me hicieron reír sin palabras. Solo se estaba dando cuenta de mí valor ahora que su ex idealizada lo había traicionado. Elías Miller, estoy casado. Incluso si no lo estuviera, no hay ninguna posibilidad para nosotros. Pregúntate, en estos últimos 2 años, ¿de verdad te gusté o solo me tratabas como el sustituto de Lily Davis? Elías Miller guardó silencio por un momento, luego volvió a tomar mi mano. Lainey, lo pensé, me gustas, solo que no me di cuenta de que me había enamorado de ti sin saberlo y que mi corazón estaba tranquilo ante Elías. La repentina confesión de Miller, ¿solo porque dices que te gusto, significa eso que tengo que gustarte también? Por favor, no vengas a buscarme más. No quiero que mi esposo lo malinterprete. Al escuchar mis palabras, los ojos de Elías Miller se pusieron terriblemente rojos y su agarre en mi mano se apretó. Intenté sacudírmelo con fuerza pero no pude. Sentí un poco de miedo. Elías Miller, soltó. De repente, Elías Miller St. se aferró a un puñetazo, casi cayendo al suelo. Era Jackson Hayes. Al verlo, mi corazón se calmó instantáneamente. Jackson Hayes entrecerró los ojos hacia Elías Miller. Elías Miller, te advertí que no volvieras a molestar a mi esposa. Elías Miller levantó una mano para limpiarse un rastro de sangre de la comisura de la boca. Bajo la influencia del alcohol, parecía mucho más audaz al enfrentarse a Jackson Hayes. Lainey era mi prometida. ¿Te entrometiste con nosotros? Lo miré, riendo sin piedad. Elías Miller, ¿no es ridículo fingir ser tan devoto ahora? Ahora estoy casado con Jackson Hayes y yo simplemente soy su esposa. En cuanto a ti, haz lo que tengas que hacer y no vuelvas a aparecer frente a nosotros. Después de decir eso, aparté a Jackson Hayes, dejando a Elías Miller atónito en el lugar. Una vez en el auto, reflexioné por un momento y luego dije, solo vine a recoger algunas cosas. No sé por qué estaba Elías Miller aquí. Independientemente de si Jackson Hayes lo pensaría demasiado, aún así le expliqué para evitar malentendidos innecesarios. Jackson Hayes tarareó suavemente, lo sé, es bueno que estés bien.
Esta simple oración, sin embargo, me calentó el corazón. Vino a buscarme a primera hora después de su viaje de negocios. Así debe ser lo que se siente ser valorado. Jackson Hayes, preguntó un poco desconcertado, ¿puedo abrazarte? Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, me incliné y lo abracé con fuerza. Independientemente de su respuesta, en ese momento, solo lo vi como mi esposo, no como mi jefe. Claramente sentí que el cuerpo del hombre se tensaba ligeramente, luego levantó los brazos y me devolvió el abrazo susurrando, Lainey. Hayes, siempre me tendrás. Su tono era firme y parecía haber un toque de satisfacción. Ningún hombre me había dicho tales palabras antes. Escuché mi propio corazón latir como un tambor. Si no hubiera estado completamente consciente, habría pensado que le había gustado a Jackson Hayes durante mucho tiempo. Fin de semana, estaba en casa, planeando pintar. En realidad, me especialicé en diseño en la universidad, pero no había cogido una pintura, un pincel en mucho tiempo. Llamé a Jackson Hayes para preguntarle si podía usar su estudio. Jackson Hayes, quiero pintar, ¿puedo usar tu estudio? Jackson Hayes pareció dudar en el teléfono, luego dijo, la habitación de al lado de mi estudio, ¿puedes pintar allí? Ok, por cierto, ¿cuándo vuelves? Pregunté. Pronto. ¿Quieres postre? Te traeré un poco. Hice una pausa, luego sonreí, si no es molestia, por favor. Me gustaban los dulces, pero no esperaba que Jackson Hayes se diera cuenta. Después de colgar, llevé mis materiales de arte a la habitación de Jackson Hayes. Mencionó que yo había estado viviendo aquí durante aproximadamente medio mes, pero nunca había entrado en esta habitación. En el momento en que abrí la puerta, me quedé atónito. En realidad, era un estudio de arte lleno de muchos materiales de arte, todos estaban sin abrir. Sin embargo, a Jackson Hayes también le gustaba pintar. Como su secretaria, conocía la información básica de Jackson Hayes de memoria, pero la pintura no figuraba entre sus pasatiempos. Aún así, el estudio de arte era muy cómodo y rápidamente me sumergí en la pintura. No sé cuánto tiempo pasó hasta que se abrió la puerta y entró Jackson Hayes, sosteniendo una caja de postres y un ramo de rosas amarillas. Terminé de pintar. Dejé mi pincel y me levanté para mirarlo. Sí, ha pasado un tiempo, así que estoy un poco oxidado. Jackson Hayes miró atentamente mi pintura y sonrió levemente. No está mal, tus habilidades no se han desvanecido. Me atrajeron las cosas en su mano y no presté atención a sus palabras por un momento. ¿Son estas flores para mí? Por supuesto, son para la señora Hayes, chicas. Generalmente me gustan las flores. Jackson Hayes me entregó las flores, luego colocó el postre en una mesa cercana y lo abrió. ¿Puedes tomar un postre? Cenaremos pronto, sosteniendo el ramo. La rica fragancia llenó el aire de inmediato y mis labios se curvaron inconscientemente. Gracias. Esto debe ser lo que se siente al ser apreciado. El postre era un delicado pastel de fresa, justo el sabor que me gustaba. Jackson Hayes, he notado por qué eres un jefe que realmente entiende a sus empleados. Jackson Hayes me miró, una ligera curva en sus labios. Solo tú. Mis mejillas se sonrojaron de inmediato. Rápidamente cambié de tema. ¿Por qué tienes este estudio de arte en casa? ¿También pintas? Los ojos de Jackson Hayes se levantaron ligeramente en las comisuras. No pinto. Luego esto, no había terminado de hablar. Jackson Hayes me interrumpió con calma. Lo preparé para ti. Apreté los labios. Si todavía no me hubiera dado cuenta de que algo andaba mal, sería realmente tonto. Lo miré. ¿Cómo supiste que podía pintar? Estaba seguro de que no lo había escrito en mi currículum, dijo Jackson Hayes con calma. La señora Hayes solicitó inicialmente el departamento de diseño. Quienes estudian diseño suelen tener cierta experiencia en pintura. Este estudio de arte parece estar preparado para pintar al óleo. ¿Cómo supo que me gustaba pintar al óleo? Lo miré fijamente intentando discernir cualquier expresión sutil, pero el hombre estaba muy sereno, sin rastro de culpa en su expresión. Simplemente sonrió levemente. Espere un poco y se lo diré. Hizo una pausa y luego añadió, señora Hayes, la semana que viene es el aniversario de la Universidad de Eastwood. Por favor, apúntelo en mi agenda. Dicho esto, salió del estudio de arte. Tardé un momento en reaccionar. ¿Era Jackson Hayes también de la Universidad de Eastwood? Alguien como él debía de ser una figura prominente en la escuela. ¿Por qué nunca había oído hablar de él?
Unos días después el aniversario de la Universidad de Eastwood, no tenía pensado volver, pero Jackson Hayes fue invitado de nuevo a la Universidad de Eastwood y como su secretaria, lo acompañé. Tras ver la información relevante me di cuenta de que Hayes. La corporación donaba muchos fondos a la Universidad de Eastwood cada año. No es de extrañar que la Universidad de Eastwood incluyera a Jackson Hayes como invitado especial. Había pasado mucho tiempo desde que regresé a la escuela después de la graduación. Mientras Jackson Hayes y el director discutían asuntos, deambulé solo por el campus. Qué suerte la mía, lo dirigí a Lily Davis otra vez, pero ella era de hecho una estudiante de la Universidad de Eastwood, por lo que su presencia no era inusual. Aparté la mirada, con la intención de fingir que no la veía y tomar una ruta diferente, pero cuando me vio, inmediatamente se acercó, completamente sin el comportamiento delicado que tenía frente a Elias Miller, y me llamó asertivamente. «Lani Hayes, ¿le dijiste algo a Elias? ¿Es por eso que me ha estado ignorando últimamente?» Fruncí el ceño ligeramente. Parecía que el deseo de Elias Miller de reconciliarse conmigo ese día no era una charla de borrachos, realmente había abandonado a Lily Davis. Curvé mis labios burlonamente. «¿Sabes lo que has hecho a espaldas de Elias Miller?» «Elias Miller no es estúpido». Lily Davis apretó los dientes con ira. «Todo es tu culpa. Si no le hubieras mostrado ese vídeo a Elias, ¿cómo habría sospechado de mí?» «Lani Hayes, solo estás haciendo esto por venganza». «Lily Davis, Elias Miller es un hombre al que no quería, porque perdería mi tiempo vengándome de ti también. No te hagas ilusiones pensando que eres tan importante». El rostro arrogante de Lily Davis se retorció de ira, pensó en algo y se burló. «Solo te enrollaste con un tipo rico. ¿Eso es todo? ¿De verdad crees que un hombre como Jackson Hayes es sincero contigo? Solo está jugando contigo. ¿Cómo sabes que no soy sincero con mi esposa?», interrumpió una voz fría y profunda. Jackson Hayes se acercó, me rodeó la cintura con un brazo y miró fríamente a Lily Davis, diciendo cada palabra claramente. «La única mujer que he amado en mi vida es mi esposa». Sus palabras nos sorprendieron tanto a Lily Davis como a mí. La expresión de Lily Davis se congeló, su corazón se hizo añicos, sus ojos se llenaron de celos y resentimiento. Incluso si quisiera intentar seducir a Jackson Hayes, ahora era muy poco probable y en palabras de Jackson Hayes, finalmente pareció entender algunas cosas que siempre había pasado por alto. «Jackson Hayes, ¿me conoces desde hace mucho tiempo?» Jackson Hayes se rió entre dientes sin responder directamente. En cambio, dijo: «Déjame llevarte a algún lugar». Bajo Lily da. Esta es una mirada reticente. Jackson Hayes y yo entrelazamos nuestros dedos y nos fuimos. Jackson Hayes me llevó al estudio de arte en la Universidad de Eastwood. Estaba muy familiarizado con este lugar. Durante 4 años de universidad, venía aquí a dibujar cada vez que tenía tiempo libre. Incliné ligeramente la cabeza para mirar a Jackson Hayes. «¿Cómo conoces este lugar? ¿De verdad fuiste estudiante en la Universidad de Eastwood?» Jackson Hayes asintió. «Pero solo me quedé en la Universidad de Eastwood durante medio año antes de irme al extranjero». De repente lo comprendí. «Con razón, nunca había oído hablar de ti. Alguien como tú sin duda habría sido popular en todo el campus». Jackson Hayes rió entre dientes. «Alguien como yo». Busqué palabras para describirlo: guapo, noble, como un dios celestial. Así que esa es la imagen que tengo en la mente de mi señora Hayes. Jackson Hayes bajó la mirada, sus ojos ardían al encontrarse con los míos. Dijo en voz baja: «Hace 6 años, conocí a una chica aún más radiante aquí mismo». Un pensamiento cruzó por mi mente y pregunté sobresaltado: ¿esa persona no era yo? Pero estaba seguro de no haberla visto nunca. Jackson Hayes no respondió, como perdido en sus recuerdos, hablando en voz baja. «Ese día pasé por el estudio de arte y miré por la ventana. Una chica con un vestido blanco y una coleta alta estaba concentrada en pintar. La luz del sol que entraba por la ventana la iluminaba como si la rodeara con un halo. Era hermosa. Fue entonces cuando supe que existía una chica así. En la escuela, la segunda vez que la vi fue en la fiesta de bienvenida de los estudiantes de primer año. Tocó una hermosa pieza de piano. Fue entonces cuando supe que su nombre era Lani Hayes. De hecho, yo era bastante popular en el campus en ese entonces. Después de la fiesta, muchos estudiantes de primer año estaban ansiosos por conocerme, pero ella parecía no notarme en absoluto. Más tarde, a menudo me desviaba más allá del estudio de arte y la veía muchas veces. Cada vez, estaba inmersa en su propio mundo, como si todo lo demás no tuviera nada que ver con ella. Al escuchar esto, mis ojos ya estaban ligeramente rojos y mi voz se ahogó. «Y luego, te fuiste al extranjero». Jackson Hayes volvió a la realidad, mirándome profundamente. «Sí.
Mi plan ya estaba establecido para ir al extranjero, pero conocerte estaba fuera de mi plan. Nunca pensé que incluso después de irme, tu imagen permanecería en mi corazón durante 5 años enteros. Sus palabras se sintieron como una gran mano agarrando ferozmente mi corazón. Las lágrimas brotaron incontrolablemente de mis ojos, nublando mi visión. Sabía que era atractiva, muchas personas me habían felicitado desde que era una niña, y yo había recibido muchas cartas de amor. Pero que alguien se preocupara por 5 años, nunca había imaginado, ni me había atrevido a imaginar, un amor tan profundo. Miré a Jackson Hayes. ¿Por qué nunca me buscaste? Jackson Hayes secó suavemente las lágrimas de las comisuras de mis ojos, su voz un poco ronca. Cuando regresé, Elias Miller ya estaba a tu lado, así que no tuve más remedio que mantener esos sentimientos ocultos. Sin embargo, no esperaba que solicitaras un puesto en Hayes Corporation. Tal vez el destino me estaba dando una oportunidad. Sollocé, así que deliberadamente me nombraste tu secretaria. Pensé que me ascendieron porque era competente. Ascenderte a secretaria era mi deseo personal, pero realmente también cumplías con los requisitos. Jackson Hayes me tocó la nariz juguetonamente. ¿Crees que tu currículum me habría llegado si el Departamento de Recursos Humanos de la empresa no lo hubiera aprobado? Fruncí los labios. Ese día en el ayuntamiento, ¿con quién te ibas a casar? Si no podía olvidarme, ¿cómo podría aceptar casarse con otra mujer? Jackson Hayes rió entre dientes. Suavemente, señora. Hayes, ¿aún no lo entiende? ¿Cómo pude casarme con otra mujer antes que con usted? En el momento en que mi corazón se agitó, ya estaba fuera de control. Me quedé atónito por un largo tiempo antes de comprender lentamente. Mi corazón latía cada vez más rápido, y pregunté con voz temblorosa, ¿estuvo usted ahí para mí ese día? Los ojos de Jackson Hayes ardían. Sentí que Elias Miller no era lo suficientemente bueno para usted. Originalmente pretendí detener su boda, pero no esperaba que Elias Miller la dejara plantada, así que todo lo que parecía una coincidencia era solo una estrategia planeada desde hacía tiempo. El profundo amor de este hombre aparentemente distante por la chica de hace años no se había desvanecido, como el licor añejo, volviéndose más potente con el tiempo. Me puse de puntillas, lo rodeé con los brazos por el cuello y besé sus finos labios. Jackson Hayes, gracias por no renunciar a mí antes. Pensé que le gustaba a Elias Miller, al menos, antes de que Lily Davis regresara. Fue muy atento conmigo. Ahora, con una comparación, me di cuenta de que la amabilidad de Elias Miller hacia mí era solo porque tenía un ligero parecido con Lily Davis. Solía estar tan obsesionada con Elias Miller, nunca veía la mirada que siempre estaba sobre mí desde atrás. Pensándolo ahora, era irremediablemente tonto. Afortunadamente, Jackson Hayes no se rindió. Jackson Hayes me secó las lágrimas, luego bajó la cabeza para besar mis cejas, con la mayor ternura. Lani Hayes, finalmente me casé con mi chica. Tomó mi mano, sus largos dedos entrelazados con los míos, y me sacó con gracia del estudio de arte. El sol de otoño brilló sobre nosotros, alargando nuestras sombras. Esa tarde, de vuelta a casa, Jackson Hayes fue al estudio. Después de mi ducha, tomé mi teléfono para responder algunos mensajes y decidí revisar mis redes sociales. De repente, vi que Jackson Hayes había publicado algo, lo cual era muy raro para él. La foto era de mi espalda en la Universidad de Eastwood hoy, con la leyenda, mi deseo cumplido. Curiosamente, hice clic en su foto de perfil y me sorprendí al descubrir que ya había publicado en sus redes sociales antes, pero me había bloqueado para que no la viera. Abrí su primera publicación. La foto era de mi espalda en el estudio de arte con la leyenda, parece que le encanta pintar. La segunda publicación era una foto de mi espalda en la cancha de baloncesto, viendo jugar a otros, con la leyenda, es alguien que le gusta en la cancha. Mi mano que sostenía el teléfono tembló. Me desplacé rápidamente por todas las publicaciones. Hubo un periodo en blanco de 5 años en el medio. Luego, hace 2 años, otra foto de mi espalda, subtitulada 5 años, finalmente la volví a ver, pero está con otro hombre, y parece que le gusta mucho. Rápidamente me desplacé por algunas más. Luego vi la publicación del día en que obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. Finalmente me casé con mi chica. A partir de entonces su feed de redes sociales se llenó de mi vida diaria, y no me había dado cuenta en absoluto. Mis ojos comenzaron a nublarse, las lágrimas cayeron sin control y me dolía el pecho, lo que lo hacía difícil respirar. Así que todos estos años él siempre me había estado observando en silencio desde atrás, desde lugares donde no podía verlo. Cuando veía a alguien más a mi lado,
ni siquiera se atrevía a entrometerse, pero era Jackson Hayes. El CEO de Hayes Corporation, debería ser brillante el centro de atención, para mí, era tan tímido. Me puse de pie y corrí directamente al estudio. Cuando abrí la puerta, Jackson Hayes me miró, vio mis ojos rojos e inmediatamente se puso de pie, caminando hacia mí. Rápidamente corrí a sus brazos abrazándolo fuerte. Jackson Hayes me devolvió el abrazo, preguntando con voz apagada, ¿por qué lloras? Mi voz todavía estaba llorosa. Jackson Hayes, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y si realmente me hubiera casado con Elias Miller ese día? Jackson Hayes sabía que había visto su feed de redes sociales. Me dio una suave palmadita en la espalda y dijo en voz baja, mientras seas feliz, nada más importa. Levanté mis ojos enrojecidos por las lágrimas, lo miré y sonreí. Jackson Hayes, de ahora en adelante solo te amaré a ti. La última vez que vi a Elias Miller fue en un banquete al que asistí con Jackson Hayes. Me llamó y tuve que detener mis pasos, queriendo irme. La mujer a su lado no era Lily Davis. Había escuchado que Lily Davis se había convertido en la novia de algún heredero rico. Me miró, sus ojos llenos de emociones complejas. Lani, ¿cómo has estado últimamente? Le di una mirada fugaz e indiferente. Sin ti y Lily Davis, lo estoy haciendo muy bien. Elias Miller frunció el ceño, mirándome, ahora brillando como una gema brillante. Todavía no podía darse por vencido, preguntando, ¿Jackson Hayes es bueno contigo? Sonreí levemente. Elias Miller, por esto, realmente tengo que agradecerte el favor de no casarte conmigo. Me permitió casarme con Jackson, y soy muy feliz, así que por favor, no me molestes de nuevo. Dejando ese comentario, caminé hacia Jackson Hayes, entrelacé mi brazo con el suyo y dije en voz baja, vámonos. En casa, Jackson Hayes se giró para mirar a Elias Miller, quien seguía mirándome fijamente y dijo con dulzura, muy bien, gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Esperamos leer tu opinión en los comentarios. Comparte tu perspectiva y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias emocionantes. Nos vemos la próxima vez.